Cuando mi hijo Daniel me miró aquella tarde y dijo, «Mamá, por favor, no vendas la casa», pensé que simplemente tenía miedo de perder el lugar donde había crecido. Yo llevaba varios meses pensando en venderla. Después de la muerte de mi esposo, aquella casa se había vuelto demasiado grande y silenciosa para mí. Cada habitación tenía recuerdos, cada ventana me recordaba a él y cada rincón parecía guardar una parte de nuestra antigua vida. Daniel vivía en otra ciudad y solamente podía visitarme algunos fines de semana. «Mamá, esa casa significa mucho para nosotros», me dijo. «Lo sé, hijo, pero mantenerla cuesta demasiado. Quizás sea mejor empezar de nuevo». Daniel bajó la mirada. «Si decides venderla, hazlo después de revisar el viejo cuarto de papá». Me sorprendió. «¿Qué tiene ese cuarto?» «No lo sé exactamente. Papá me pidió hace años que nunca te contara nada hasta que llegara el momento». Aquella noche no pude dormir. Al día siguiente entré en la habitación que había pertenecido a mi esposo. Todo estaba exactamente como él lo había dejado. Su viejo escritorio, algunos libros, una lámpara y una pequeña caja de madera. Nunca había abierto aquella caja. La tomé entre mis manos y descubrí que tenía una pequeña llave pegada debajo. Busqué durante horas hasta encontrar una cerradura que coincidía con ella. Cuando abrí el compartimento secreto del escritorio, encontré varios sobres. El primero tenía escrito, «Para María, cuando llegue el momento». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Abrí el sobre lentamente. Dentro había una carta. «María, si estás leyendo esto, probablemente yo ya no esté contigo. Sé que algún día querrás vender esta casa porque cada habitación te recordará nuestra ausencia. Pero antes de hacerlo, quiero que descubras algo». Debajo de la carta había una fotografía antigua. En ella aparecía mi esposo junto a un hombre que yo nunca había visto. Detrás de la fotografía había una dirección. Llamé inmediatamente a Daniel. «Hijo, ¿quién es este hombre?». Hubo unos segundos de silencio. «Mamá, creo que ya es hora de que conozcas toda la verdad». Daniel me explicó que mi esposo había mantenido durante años un pequeño proyecto secreto. Cuando era joven, había conocido a una familia que atravesaba enormes dificultades. Sin decirle nada a nadie, comenzó a ayudarlos económicamente. Pero había una condición: nunca quería que su nombre apareciera en ninguna parte. Yo no podía creerlo. Durante 30 años había pensado que conocía completamente a mi esposo. Y todavía había cosas que desconocía. Al día siguiente fui a la dirección que aparecía en la fotografía. Era una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Una mujer mayor abrió la puerta. Cuando vio la fotografía que llevaba en mis manos, se quedó completamente sorprendida. «Usted conocía a Roberto». La mujer comenzó a llorar. «Roberto nos salvó cuando no teníamos nada». Me quedé sin palabras. La mujer me contó que años atrás mi esposo había ayudado a su familia a conservar aquella casa. También había pagado los estudios de su hijo, que ahora era profesor. Entonces comprendí algo. Mi esposo no había guardado aquel secreto para recibir reconocimiento. Lo había hecho porque realmente creía que ayudar a alguien debía hacerse sin esperar nada a cambio. Antes de marcharme, la mujer me entregó una pequeña caja. «Él me pidió que se la diera algún día a usted». Dentro había otra carta. «María, quizá nunca entiendas por qué hice algunas cosas sin contártelas. No quería ocultarte mi vida. Solo quería que una parte de ella perteneciera a personas que necesitaban esperanza». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero la carta continuaba. «Si algún día decides vender nuestra casa, no lo hagas por tristeza. Hazlo porque quieres comenzar una nueva vida. Y si decides conservarla, conviértela en un lugar donde alguien pueda volver a sentirse acompañado». Regresé a casa y abracé a Daniel. «Ahora entiendo por qué no querías que vendiera la casa». Daniel sonrió. «Papá quería que tú tomaras la decisión. Yo solamente quería que conocieras la verdad antes de hacerlo». Unos meses después, decidí no venderla. Transformé una parte de la casa en un pequeño espacio comunitario donde los niños podían estudiar, leer y recibir ayuda con sus tareas.
En la puerta coloqué una pequeña placa. Casa Roberto, un lugar donde la esperanza siempre tiene una puerta abierta. Cada vez que alguien entraba, yo recordaba a mi esposo. Y finalmente comprendí que algunas casas no se construyen solamente con ladrillos. Se construyen con recuerdos, sacrificios, amor y las vidas que ayudamos a cambiar. Aquel día mi hijo no solo evitó que vendiera una casa, me ayudó a descubrir una parte de mi esposo que nunca había conocido. Y descubrí que, aunque una persona ya no esté físicamente a nuestro lado, sus buenas acciones pueden continuar viviendo durante muchos años. Porque algunas historias terminan, pero el amor que dejamos en los demás nunca desaparece. Corazón Rojo Casa.